Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Moset e Isabel Jordán. Impresionante conferencia del profesor Fredrik Imbert en la Universidad Americana de Beirut. Así es, en ella expuso sus descubrimientos en las paredes de roca de Jabal Kawkab, la montaña de la estrella, en la zona sur de Arabia Saudita, en el Emirato de Najran. La zona se llama Birima o Abar Ima, un nombre que se refiere a una zona de pozos conocidos desde la antigüedad. Según el arqueólogo, es probable que la zona fuese una zona de descanso para aprovisionarse de agua para las caravanas que viajaban de Yemen a Najjar. Las cruces, afirma Imbert, no son las únicas conocidas en Arabia del Sur y del Este, pero son sin duda las más antiguas cruces cristianas en un contexto datado en el año 470 de nuestra era. Con las cruces hay mezclados textos. El conjunto de las inscripciones se extiende por más de 1 kilómetro, con una serie de nombres. Es una forma que se puede definir una lengua aramea local. Ellas representan una lengua árabe preislámica, o más precisamente una lengua nabateo-árabe. Las inscripciones se colocan en el periodo del reino imairita de Suribil Yaqub, que ha gobernado Arabia del Sur del 470 al 475. Durante su dominio habrían iniciado las persecuciones de los cristianos. Es interesante notar que entre los nombres escritos entre las cruces hay nombres como Martad y Rabi, ambos inscritos en la lista de los mártires de Najran en el así llamado Libro de los Imairitas. Para comprender el contexto en el cual las cruces y los nombres fueron escritos en la roca, el profesor Imbert explicó que a fines del siglo III después de Cristo, en Arabia del Sur estaba la dinastía imairita, que reinó por 150 años. Esta permaneció neutral entre los dos grandes imperios bizantino y persa, eligiendo al hebraísmo como religión. Por su parte, el cristianismo se difundió en Arabia a partir del siglo IV, pero es en el siglo VI que se difunde en la región del Golfo, en las regiones costeras de Yemen y en Najran. La difusión del cristianismo se realiza gracias a los misioneros persas del imperio sasánide y gracias a los misioneros siriacos, que no aceptaban el concilio de Calcedonia sobre las dos naturalezas divina y humana de Jesucristo. Dos obispos consagrados en el año 485 y en el 519 pertenecería a la comunidad siriaca, quizás provenientes de Irak. Hacia el 470-475, Yusuf Dunuwas usurpa el trono imaitita y es en el que ordena la masacre de los cristianos de Najran. Tal masacre está confirmada por diversas fuentes cristianas. También el Corán menciona en la Sura al-Buruk las constelaciones. Los cristianos sobrevivientes envían un pedido a Caleb, rey de Etiopía, que envía una expedición militar en socorro de los perseguidos. El ejército de Yusuf es derrotado. A Yusuf lo matan y se instaura en Arabia un reino cristiano. Tal reino será un protectorado etíope hasta la conquista del Islam. Para Fredrik Imbert, las cruces y las inscripciones son el más antiguo libro de los árabes, escrito en las piedras del desierto, una página de historia de los árabes y del cristianismo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Los patriarcas de Antioquía advierten que no habrá paz en Oriente Medio si no cesa el tráfico de armas. La alianza de Syriza con griegos independientes cierra el camino al matrimonio homosexual. Escalofriantes cifras de abortos al año en China. Imagen carbonizada de la Virgen María acoge oraciones de católicos perseguidos. Corremos el riesgo de ver a Boko Haram conquistar todo el noreste antes del final de las elecciones. Prenden fuego a una iglesia en Telangana, en India. Perú, propuesta de ministra para salud de los niños y adolescentes incluiría aborto. Cardenal Rivera, los cambios que nos anuncian muchas veces es cambiarlo todo para seguir igual. Que los jóvenes descubran la belleza y el gozo de la vida entregada a Jesús. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Papa Francisco participará en oración por la paz el día y a la hora del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. La Iglesia en España cuenta con 500.000 de sacerdotes de fuera del país debido a la falta de vocaciones. Obispos españoles, el trabajo digno contribuye al plan de Dios para la humanidad. Richard Cohen impartirá en abril 2 cursos en Madrid, uno sobre atracción del mismo sexo, AMS. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. La práctica totalidad de los movimientos presentes en Roma está a favor de mantener la doctrina tradicional. Pidamos a Cristo un corazón misericordioso como el suyo. Mensaje del Papa para la Cuaresma 2015. La catequesis del Papa en la audiencia del miércoles.
Los patriarcas de Antioquía advierten que no habrá paz en Oriente Medio si no cesa el tráfico de armas. Las guerras que asolan el Oriente Medio, pasando por Siria e Irak, terminarán solo cuando se detenga el flujo de armas y dinero dirigidos a las facciones armadas y los grupos terroristas por parte de aliados y patrocinadores regionales e internacionales. Con estas palabras, los patriarcas y primados de las iglesias cristianas de Oriente, reunidos el martes 27 de enero en Querqué, en la sede del Patriarcado Maronita, han vuelto una vez más a señalar el comercio de armas y de recursos financieros puestos a disposición de los grupos yihadistas como factores clave en los conflictos de la región. La reunión, organizada por el patriarca maronita Bekar Abutrus Ray, ha contado con la presencia de todos los demás obispos que llevan el título patriarcal de Antioquía: el patriarca greco-ortodoxo Yohanna X, el patriarca greco-melquita Gregorio III, el patriarca sirio-ortodoxo Amrem II y el sirio-católico Yosef III. En la reunión, a la que además han asistido el obispo armenio católico de Damasco, Yosef Armanouti, y el arzobispo Gabriele Katzia, nuncio apostólico en Líbano, ha surgido el juicio común y la preocupación pastoral común que une a los jefes de las iglesias de Oriente ante las emergencias que afectan a los pueblos de la zona y en algunos casos amenazan la supervivencia misma de las iglesias. En el documento de resumen publicado al final de la reunión, los patriarcas y jefes de las iglesias cristianas insisten en la necesidad de poner fin a los conflictos con medios pacíficos y a través de negociaciones políticas que cuenten con la participación de todos los partidos contendientes. La alianza de Alexis Tsipras con la formación conservadora Griegos Independientes descarta cualquier reforma basada en la ingeniería social. Preguntado hace unos días sobre si pensaba legalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, Tsipras echó balones fuera. Es una cuestión compleja, vamos a estudiarla, pero no forma parte de nuestro programa electoral. El sábado pasado, víspera de los comicios griegos, el semanario francés Le Point publicaba un reportaje que daba cuenta del progresivo acercamiento táctico de Alexis Tsipras, ateo confeso, flamante primer ministro y líder de Syriza, hacia la Iglesia Ortodoxa. Tsipras visitó el monte Athos el pasado mes de agosto y que el arzobispo Jerónimos, patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega, asistió al sepelio del padre de Tsipras. Más recientemente, Tsipras celebró la Epifanía por el arzobispo. A raíz de su pacto de gobierno con la formación conservadora Griegos Independientes, se puede decir que la perspectiva de una legalización del matrimonio entre comillas entre homosexuales se aleja definitivamente en Grecia, al menos mientras dure el pacto entre Tsipras y el líder de los Griegos Independientes, Panos Kamenos, que aboga abiertamente por un mayor papel de la Iglesia Ortodoxa, a la que pertenece el 90% de los griegos, en el sistema educativo y en la vida familiar. Alarmantes cifras de abortos al año en China. En una nota en la que también informan sobre la enorme suma de dinero que utilizan para distribuir anticonceptivos en el país, el gobierno de China dio a conocer la cifra de abortos que se realizan en esta nación asiática: 13 millones al año. Según afirma el periódico oficial de China, El Diario del Pueblo, en su versión en español, son 13 millones los abortos a pedido que se realizan en China, de los cuales el 62% se practican en mujeres cuyas edades están entre 20 y 29 años, la mayoría de ellas solteras. La cifra las dio a conocer el Centro de Investigación de Tecnología bajo la Comisión Nacional de Planificación Familiar y de Salud de China. Además, esta misma comisión indicó que entre los años 2006 y 2010 se gastó en China la astronómica cifra de 402,5 millones de dólares para distribuir anticonceptivos en todo el país. Sobre los millones de niños que mueren en China antes de nacer, Qi Rongqi, médico jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el hospital de Tianjin, dijo que el número de abortos podría ser mucho más alto, ya que estas estadísticas contienen datos de instituciones médicas registradas y no incluyen los abortos realizados en clínicas no registradas. El doctor también explicó que el número de adolescentes menores de 16 años que abortan se ha incrementado en un 30%. Una escultura de la Virgen María que quedó carbonizada tras los ataques de musulmanes a mediados del mes en Niamey, Níger, ha avivado la fe de los cristianos en este país africano, donde el arzobispo emérito de la capital, Monseñor Mikel Kartatewi, animó a los sacerdotes a poner las cenizas que quedaron de sus parroquias incendiadas para ser usadas en Pascua. El 22 de enero, Monseñor Mikel Kartatewi reunió a todos los sacerdotes para celebrar una ceremonia en torno a la escultura que ardió durante los ataques del 16 y 17 de enero. La imagen de la Virgen que quedó carbonizada es algo muy simbólico, porque esta estatua pertenece a la parroquia de San Agustín. Es uno de los raros objetos de piedad que no se consumieron en los incendios que afectaron a las iglesias, dijo.
Los sacerdotes ofrecieron a la Virgen María su sufrimiento y confiaron a la Madre de Dios las esperanzas de la comunidad cristiana, aturdida tras los asaltos contra los cristianos donde murieron 10 personas y 12 iglesias fueron quemadas. El arzobispo Cartategui invitó a cada comunidad de sacerdotes a depositar las cenizas recogidas de sus parroquias a los pies de la imagen de la Virgen. Esta estatua representa a todas las estatuas que fueron quemadas y son la prueba de que Dios no nos abandona. Estas cenizas que tenemos hoy aquí se usarán para encender la llama de la Pascua. Sí, cenizas en las que también nosotros nos convertiremos, afirmó Monseñor Cartategui. El nuevo estado de Telangana, creado oficialmente en la Federación India hace unos meses, ha recibido el bautismo de la violencia de los extremistas hindúes. La iglesia protestante de la localidad de Tadur, en el distrito de Mahabubnagar, ha sido incendiada y completamente destruida por unos desconocidos. Según la información de la agencia Fides, para los cristianos locales, los autores son miembros de grupos radicales hindúes. Era la única iglesia del pueblo, construida con materiales sencillos, como el bambú y la paja, que los cristianos utilizaron para la oración. En el incendio que se ha producido en los últimos días, se han destruido incluso muebles, Biblias, libros. Las investigaciones de la policía están en marcha. El pastor Don Esri Nivas, quien iba regularmente a la aldea para dirigir la adoración, declaró: «Antes de este incidente, en varias ocasiones los extremistas hindúes me amenazaron, intimidándome para que no entrase en el pueblo y para que no se construyera la iglesia». En el distrito se han registrado en los últimos meses más de una docena de ataques contra cristianos. Según el reverendo Ronald John, presidente de la Comisión Conjunta de Cristianos de Telangana, los ataques se han incrementado desde que el partido Bharatiya Janata Party está en el gobierno de la nación. Monseñor Oliver Dase Doeme, obispo de Maiduguri, capital del estado de Borno, en el norte de Nigeria, ha asegurado a la agencia Fides que Boko Haram ha tratado de entrar en la ciudad 2 veces en el fin de semana, la primera vez el viernes 23 y la segunda el domingo 25 de enero. Los combatientes de Boko Haram están tratando de conquistar el noreste del país después de haber tomado posesión de otras ciudades. Estamos en un momento muy peligroso y difícil, continúa el obispo. Corremos el riesgo de ver a Boko Haram conquistar todo el noreste antes del final de las elecciones, a menos que las tropas extranjeras intervengan, dice Monseñor Doeme, en referencia a las elecciones presidenciales que se celebrarán a mediados de febrero y a la coordinación de las acciones militares de los países vecinos contra Boko Haram. La situación es muy compleja y las primeras víctimas son civiles inocentes, concluyó el prelado, que insinúa la existencia de algunos saboteadores y cómplices dentro del ejército nigeriano que favorecen el avance de Boko Haram por razones políticas. Paul Ramos, experimentado ginecobstetra y asesor del Instituto de Investigación en Población, PRI, señaló que los servicios de salud sexual y reproductiva que promueve la ministra de la Mujer de Perú, Carmen Omonte, incluyen la distribución de anticonceptivos y, si estos fallan, es acceso al aborto. Según recoge la agencia andina, Carmen Omonte recientemente calificó como un derecho de los adolescentes el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y expresó su deseo de que estos sean incluidos en el nuevo Código del Niño y del Adolescente que se debate en el Congreso. Omonte aseguró que estos servicios deben extenderse tanto a las niñas y las adolescentes menores de 14 años embarazadas o con hijos, como a los niños y a los adolescentes que tienen hijos o van a ser padres, y además deben ser gratuitos, accesibles y confidenciales. Por su parte, citado en el boletín 274 del PRI, Paul Ramos advirtió de los peligros de la aprobación de la norma propuesta por la ministra Omonte. Ramos aseguró que en realidad no existe ninguna definición de servicios de salud sexual y reproductiva que esté consensuado. No existe. El experto recordó que está demostrado que la educación sexual con distribución de anticonceptivos no ha funcionado desde el punto de vista científico y entonces no podemos promover una acción determinada que se ha demostrado incluso ser opuesta. Dijo que cuando uno habla del joven y solo ve el aspecto sexual, se saca un porcentaje amplio de su realidad, que es la capacidad de educación, del desarrollo de su afectividad, y dentro de este último está el uso de su tiempo libre. El objetivo, indicó, debe ser tener familias fuertes, bien constituidas, que tengan como norte a un joven, a un adolescente feliz, con capacidad de desarrollo. Para ello va a necesitar de sus padres y ellos tienen la obligación de dárselo. La campaña electoral para las elecciones federales en México, que se celebrarán el próximo 7 de junio, ha comenzado ya. La población tendrá que elegir a 500 diputados al Congreso de la Unión.
Los candidatos se preparan para bombardear, entre comillas, a la ciudadanía con ofrecimientos y promesas, pero muchos de ellos evitarán hablar de los deberes que se tienen en los cargos de elección popular a los que aspiran, ha advertido el cardenal Norberto Rivera en la misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México el domingo 25 de enero. El cardenal ha explicado que los candidatos se evitan conceptos negativos y prometen el del bienestar social cuando lo que se requiere es de los mensajes realistas. Sin embargo, no solo es tarea de legisladores y gobernantes hacer algo por México. A la sociedad le hace falta una verdadera conversión personal, de arrepentimiento y rectificación de su papel en la sociedad, y esto es lo que ha pedido. Norberto Rivera insiste en que hay algo que debe cambiar en profundidad, y Jesús lo está señalando. Hay que cambiar el corazón, hay que cambiar de mente, hay que renovarse interiormente si queremos mejorar en lo personal y si queremos que nuestra sociedad cambie, porque los cambios que nos anuncian muchas veces es cambiarlo todo para seguir igual. El obispo de Mar del Plata, Argentina, Monseñor Antonio Marino, envió una carta pastoral antes del inicio de la semana vocacional que se realiza del 7 al 15 de febrero. El prelado señaló que hoy se necesitan muchas vocaciones de jóvenes que descubran la belleza y el gozo de una vida entregada totalmente a Jesús. Hoy necesitamos muchas vocaciones de jóvenes formados en gran intimidad con el Señor, que encendidos en el fuego del Espíritu Santo y animados por una fuerte capacidad de compasión, descubran la belleza y el gozo de una vida totalmente entregada a la causa del Evangelio de Jesús, escribió el obispo. Monseñor Marino reconoció que es mucho el trabajo y el cansancio que esperan a los ministros y recordó el ejemplo de los apóstoles, enviados por Jesús según relata el Evangelio. ¿De dónde sacaba Jesús las fuerzas para superar todo cansancio? Él vive buscando siempre la voluntad del Padre y la intimidad con Él. Monseñor Marino también invitó a fomentar la vida consagrada en la Iglesia, que sin estas vocaciones se vería privada de una enorme riqueza. En este año de la vida consagrada querido por el Papa Francisco, podremos ver mejor todo su potencial para irradiar el Evangelio, concluyó. Pasamos ahora a dar un repaso a las noticias nacionales más relevantes de la semana. El superior de los Carmelitas Descalzos, padre Emilio José Martínez, ha declarado que el próximo 28 de marzo el Papa Francisco va a tener un detalle muy especial con España y con Castilla y León. Y es que según una petición de la Orden, el Santo Padre conducirá una oración mundial por la paz que comenzará a la hora del nacimiento de Santa Teresa. Según afirmó el superior de los Carmelitas Descalzos, se va a comunicar a todas las conferencias episcopales para que a lo largo de ese día, después de que el Papa haya comenzado la oración, todo el mundo, incluidos miembros de otras religiones, puedan unirse a ella durante una hora de silencio al estilo teresiano. Además está previsto que el bastón de Santa Teresa de Jesús pase por Roma el próximo 11 de marzo y se le entregará al Papa en el besamanos después de la audiencia general. El bastón de Santa Teresa lleva en peregrinación haciendo un recorrido que llaman Camino de la Luz y que ha atravesado los 5 continentes. Creo que Teresa hubiera estado de acuerdo con el criterio del Papa y ese día le visitará en la reliquia de su bastón, a través de Camino de la Luz, declaró el superior y además precisó que se prevé que en la peregrinación sean sobre todo personas de Castilla y León quienes acompañen al Santo Padre. Medio millar de sacerdotes de otros países ayudan a la Iglesia en España ante la falta de vocaciones y la necesidad existente de sacerdotes en el país, frente a seminarios llenos en países iberoamericanos, África o Asia. En la actualidad España cuenta con 19.000 sacerdotes, según el director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero, Santiago Boigues. Boigues ha admitido que hay una necesidad de más sacerdotes, aunque a esta situación se está respondiendo desde diferentes frentes, con jóvenes extranjeros que se forman en los seminarios españoles y se quedan. Hay una necesidad de sacerdotes, se van buscando soluciones y hay colaboración de otras iglesias, dado que hay seminarios llenos en Iberoamérica, África o Asia, mientras que el único continente que atraviesa esa escasez sacerdotal es Europa, ha indicado Boigues. El director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero ha apuntado como retos marcados para los sacerdotes el lograr más espiritualidad, pero también que se reencuentren su propio ministerio, de modo que cuanto más ilusionados estén los sacerdotes, más gente entregada habrá en las parroquias y por lo tanto en la sociedad. Los obispos miembros de la Comisión de Apostolado Seglar del Episcopado Español han recordado en un comunicado que el trabajo digno contribuye en nuestro mundo a la realización del plan de Dios para la humanidad. Así lo han indicado en el texto por el 20 aniversario de la publicación del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Por ello ha propuesto una renovada reflexión desde la cambiada y cambiante situación del mundo del trabajo y de ofrecer el magisterio de nuestro episcopado, apoyado en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
Se trata, según ha precisado, de ofrecer claves para que los agentes de pastoral obrera en las parroquias y diócesis puedan sentirse de nuevo enviados a seguir anunciando con palabras y obras el Evangelio y la salvación de nuestro Señor Jesucristo en la realidad esencial del trabajo humano. La enseñanza social de la Iglesia ha puesto siempre de manifiesto que el trabajo no es solo medio de expresión de la dignidad humana, sino que en su configuración se juega de manera especial la configuración de la sociedad y del mundo, conforme al plan de Dios. De ahí que los papas prestaran especial atención a la deshumanización que se produce en el trabajo humano, y a cómo en lugar de ser principio de vida pasa a ser demasiadas veces ocasión de dolor, empobrecimiento y muerte. Tras el éxito de las jornadas de junio de 2014, la plataforma Crece Más organiza de nuevo 2 eventos para el próximo mes de abril de 2015 en Madrid con Richard Cohen, director y fundador de la International Healing Foundation y psicoterapeuta mundialmente reconocido por su trabajo y experiencia en temas de identidad de género, orientación sexual, abuso y estrategias de comunicación familiar y de pareja. Los eventos cuyas inscripciones ya se pueden realizar son: lunes 13 y martes 14 de abril de 2015, curso de formación Comprende, Aprende y Ama, para el acompañamiento a personas con AIMS, atracción por el mismo sexo. Va dirigido fundamentalmente a médicos, psicólogos, terapeutas, orientadores, agentes de pastoral y demás personas de relación de ayuda. Contenido: acompañando a las heridas emocionales del pasado, identidad de género, AMS, abusos sexuales. Viernes 17 y sábado 18 de abril de 2015, seminario abierto a todo tipo de personas y familias llamado Reconciliándonos con nuestro niño interior, pensado para todas aquellas personas y familias que quieran seguir creciendo más y mejor, porque sabemos que hay temas en nuestro pasado por resolver, cuestiones a veces pendientes con el padre o la madre, heridas producidas por seres queridos, por amigos del contexto escolar, etc. Te mereces reconciliarte contigo mismo y seguir adelante. Continúa la preparación del Sínodo de la Familia 2015. El Pontificio Consejo para la Familia convocó en Roma 22-24 de enero a los responsables de los principales movimientos laicales para conocer la opinión sobre las 46 preguntas que serán el fundamento del Instrumentum Laboris. En general, el clima era de satisfacción por parte de los asistentes, así lo cuenta el sacerdote Santiago Martín, fundador de los Franciscanos de María. La práctica totalidad de los movimientos presentes en Roma está a favor de mantener la doctrina tradicional. El resultado no ha podido ser más claro y contundente. La práctica totalidad de los movimientos presentes en Roma, unos 80, entre los cuales los más significativos y numerosos, está a favor de mantener la doctrina tradicional. Todos quieren que se agilicen las nulidades matrimoniales sin caer en el divorcio católico y que se trate con el máximo amor a los divorciados para que no se sientan excluidos de la Iglesia, pero sin que eso suponga devaluar la Eucaristía y permitir que se pueda acceder a ella sin estar en gracia. El Papa empieza su mensaje para la Cuaresma 2015, titulado Fortalezcan sus corazones, Santiago 5:8, recordando que el camino cuaresmal es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente, pero sobre todo es un tiempo de gracia, 2 Corintios 6:2. En su mensaje el Papa desea que se celebre en toda la Iglesia el próximo 13 de marzo, que coincide con el 2º aniversario de su elección pontificia, la iniciativa 24 horas con el Señor, cuyo lema este año es Dios rico en misericordia, y reitera que Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Él no es indiferente a nosotros, está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando le dejamos. Cada uno de nosotros le interesa, su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Tras destacar que cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea continuamente, el Papa escribe textualmente: uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en este mensaje es el de la globalización de la indiferencia. La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Francisco propone meditar acerca de la renovación que necesita el pueblo de Dios para no ser indiferente y para no cerrarse a sí mismo. Necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. El Papa Francisco ha retomado su catequesis sobre la familia durante la audiencia general de los miércoles ante miles de fieles de diversas partes del mundo congregados en el aula Pablo VI.
En la catequesis del miércoles, el Santo Padre se ha centrado en la figura del padre. El pontífice ha advertido que el sentido de orfandad que viven muchos jóvenes es más profundo de lo que pensamos. Son huérfanos en familia, ha añadido, porque los papás están a menudo ausentes, incluso físicamente, de la casa, pero sobre todo porque cuando están no se comportan como padres, no cumplen su tarea educativa, no dan a los hijos con su ejemplo acompañado por las palabras, esos principios, valores, normas de vida que necesitan como el pan. En nuestros días, ha indicado, se llegó a hablar de una sociedad sin padres. La ausencia de esta figura es entendida como una liberación, sobre todo cuando el padre es percibido como la autoridad cruel que coarta la libertad de los hijos, o cuando estos se sienten desatendidos por unos padres centrados únicamente en sus problemas, en su trabajo o en su propia realización personal, o caracterizados por su marcada ausencia del hogar. De este modo, ha afirmado que todas las comunidades cristianas y la comunidad civil deben estar atentas a la ausencia de la figura paterna, pues ésta deja lagunas y heridas en la educación de los jóvenes. Sin guías de los que fiarse, los jóvenes pueden llenarse de ídolos que terminan robándole el corazón, robándole la ilusión, robándole las auténticas riquezas, robándole la esperanza. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.